Ahí está. Buenas tardes. El Centro INA San Luis Potosí les da la bienvenida de nueva cuenta al seminario Antropología de la Producción, Agencias y Procesos. El día de hoy tenemos la sesión número 6, en la que participará la doctora Imelda Aguirre con su presentación Objetos Persona entre los TENEC de la Huasteca Potosí. Sin más preámbulos, te cedemos la palabra, Imelda. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Lo que vamos a tratar en esta sesión es el tema, como ya lo dijo Ivonne, objetos persona entre los TENEC de la Huasteca Potosina. Vamos a centrarnos en un conjunto de objetos a los que se les imputa cualidades de persona. Vamos a analizar los procesos de humanización a partir de estos objetos, a partir de un conjunto de rituales, en donde lo central es la categoría de fuerza. Cómo se les dota de fuerza a estos objetos, cómo se convive de ellos, y finalmente cómo se les clausura, es decir, cómo se les propicia descanso luego de haber tenido una vida útil de trabajo, se dice. Los objetos han trabajado y, y han participado, han tenido participación comunitaria a través del ritual. Al enunciar que ciertos objetos son potencial y ontológicamente personas, les estamos atribuyendo, en términos de Viveiros de Castro, capacidades de intencionalidad consciente y de agencia, con la que cuentan sujetos poseedores de espíritu. En el caso de estudio, esto se traduce al principio de fuerza. Es la fuerza lo que dota de esta subjetividad espiritual, y en términos amplios es el principio de fuerza lo que permite a los seres humanos y algunos existentes que ostenten espíritu y poderes de acción. Vamos a ver entonces cómo es que los objetos en cuestión adquieren esa fuerza, reitero, y asimismo cómo queda inhabilitada la fuerza. Vamos al primer caso. Bueno, esto es lo que estaba diciendo en este momento. Y ahorita vamos al caso de las máscaras de diablos en Tamapats, que es una comunidad en el municipio de Quismón, en San Luis Potosí. Estas máscaras están hechas de pemoche, y que se considera que pues, es una madera resistente al paso de los años, pero también es moldeable. Se puede trabajar con navajas, con cinceles, y son confeccionadas bajo una lógica de días fuertes y días débiles. Se dice que no se debe de trabajar una máscara durante los días fuertes, por ejemplo, como el viernes sobre todo, porque quien la confecciona, generalmente son los danzantes o un músico de la cuadrilla, corre el riesgo de sufrir un accidente. Y esto básicamente ocurre porque las máscaras, ya de por sí desde su creación, tienen una gran cantidad de fuerza que se le imputa al diablo, que es atribuida al diablo, ¿no? O sea, que es el dador como de esa fuerza que tienen estas máscaras. Y es a través de estas máscaras y de los rituales que hacen estos sujetos durante la Semana Santa, que el diablo concreta o ejecuta su poder. Básicamente los diablos se rigen por ciclos de 7. Son 7 los años que debe bailar o participar un integrante en la cuadrilla. Son 7 los años que tiene que portar una máscara de madera. Después de ese año se tiene que clausurar la máscara y volver a hacer una nueva.
Lo mismo con los trajes. Un interlocutor señalaba, el diablo es una promesa y se tiene que cumplir 7 años. Tiene que hacer costumbres y no se enferma. Muchos le toman como juego, pero al empezar tienen que terminar. Es una cosa pesada. Eh, Al final de esta temporada, o sea, de este ciclo de 7 años, se tiene que hacer un ritual, un costumbre, dicen los interlocutores, para hacer entrega del equipo. ¿Qué es esto? Básicamente los objetos que tenemos aquí, la indumentaria, se tiene que abandonar en llevar una cueva siguiendo un conjunto de disposiciones. Mm, lo que se tiene que hacer es que los danzantes o el danzante en cuestión se dirigen a una cueva donde van los diablos y en ese lugar hacen una ofrenda, beben aguardiente, llevan un curandero, presentan tamales, bolín, que es un tamal de gran tamaño, como del tamaño de un pollo más o menos. Y ahí van a hacer la entrega de la máscara y del equipo, dicen, ¿no? Entregan la ropa, entregan la máscara y ahí se abandona. Si no haces todo esto, si no desechas la máscara en el tiempo prescrito, pues dicen los interlocutores que te pueden pasar cosas. Pasar cosas es como que te puedes asustar, puedes sufrir enfermedades, puedes tener algún accidente, y todo el tiempo pasan estas cosas. Por eso es imperiosa la necesidad de que los rituales de clausura se efectúen, ya que de lo contrario, te puedes hasta morir. Y con la clausura de la máscara y del equipo, pues también se clausura lo que le llaman la clausura del son, que son las músicas de las danzas que acompañan estos diablos de carrizo y de tambor. Y ahí también se pueden ir a dejar estos instrumentos, pero esto de la música o de instrumentos vamos a verlo un poquito más adelante. Y pues bueno, esto es lo que les decía de que son mínimo al menos 7 años son los que debes de estar danzando en la cuadrilla y que es importante cumplir eso que llaman esa promesa, de lo contrario, pues dicen que es una cosa pesada. Y luego vemos lo que, lo que llamamos el tecomate en la danza de los voladores de Tamaletón, otra comunidad. Estos voladores son pues los únicos voladores TENEC que continúan en actividad, que existen. Esta es una foto de Guy Streserpen que fue tomada en los años 40 y los voladores siempre dicen que ellos siguen replicando el ritual tal como lo registró este antropólogo. Esto es de lo que estamos hablando del tecomate. El tecomate es llamado también manzana o chomol en Tenec y se considera que es el objeto de mayor jerarquía en la estructura del palo volador. Dicen que es el abuelo del palo volador y esa categoría de abuelo se adquiere después de una ceremonia de consagración en donde se le ofrendan o se le ofrecen 2 corazones de gallos vigorosos y un par de flores en botón, las cuales se depositan en un pequeño orificio que se realiza para esto, ¿no? O sea, para, para consagrarlo. El líder espiritual de esta cuadrilla menciona que los corazones son lo que le dan fuerza al tecomate, al tiempo que garantizan la protección de la vida de los voladores. Siguiendo los registros que hizo Ernesto Ibarra, un colega que trabajó un ritual de consagración del tecomate, pero también del capitán de la danza,
Aquí vemos más fotografías que tomó Streseer-Pen en aquellos años 40. Y bueno, lo que le dijeron a Ernesto Ibarra es que los voladores se tienen que usar esta ofrenda de gallo joven, vigoroso, porque es en la juventud cuando todos tenemos más fuerza, le dijeron, y para poder hacer las cosas, para trabajar y para no enfermarnos. Antes del depósito de flores y de corazones, se tienen que realizar algunas oraciones, la cuadrilla sahuma el tecomate, y mientras tanto los corazones son depositados en una pequeña jícara que se coloca en un altar que es tutelado por el Santo Niño de Atocha. Tanto los corazones, la jícara y todo esto se sahuma, y posteriormente el integrante de mayor edad en la cuadrilla, que es don Agustín, tiene que brindar con el tecomate, con la manzana. Él bebe aguardiente y también le da de beber, y luego el capitán hace lo mismo, bebe aguardiente y le dan de beber a la manzana, al tecomate, y esto se considera una convivencia, ¿no? Que se tiene con el tecomate, y con esto se formula un lazo bien importante, casi inextricable entre el danzante y el tecomate, ¿no? Casi que dicen que son pues una misma persona en el momento del vuelo y del ritual. De la misma forma, cuando el tecomate ha cumplido su vida útil y ya luce deteriorado, debe prepararse su descanso mediante un ritual de clausura, en el que también se ofrece aguardiente, se comparten bolines y se libera de los amarres que generalmente utilizan los voladores para ascender y para descender. Generalmente los tecomates clausurados se almacenan en algún punto del centro ceremonial de los voladores de Tamaletón, que es donde efectúan la danza, o pasan a formar parte del museo comunitario del mismo sitio, ¿no? Y ahí se tiene. Y bueno, tenemos otro caso. El caso de los instrumentos, de los sones de costumbre. Los sones de costumbre son sones que se tocan durante las celebraciones vinculadas a Dipak, que es el espíritu del maíz para los Tene. Son celebraciones del ciclo agrícola y son dedicadas a Dipak, estos sones. Y asimismo es Dipak a quien se le atribuye la invención de la música en los mitos y de instrumentos como el rabelito, que es este es un rabelito. Y de alguna manera pues se dice que los instrumentos en sí tienen la fuerza de este espíritu, ¿no? Porque tienen un origen mítico. El son más popular o más común que se le toca a Dipak, el espíritu del maíz, es el Sakan son, en Tenec, que es el son chiquito. Y bueno, además del rabelito, los otros dos instrumentos son el arpa y la jarana. Esa es una jarana. El arpa y la jarana, que generalmente se tienen que poner cerca del altar doméstico, perdón, porque se consideran sagrados, ¿no? En términos de los interlocutores, y entonces deben de posicionarse en ese lugar. Estos instrumentos están hechos de cedro, que igual es una madera resistente. Y en lo que respecta a las cuerdas, ahora pues están hechas de nylon, de acero, pero cuando hablan como del instrumento tradicional, que aún hay y se encuentran, pero cada vez son más escasos, las cuerdas tienen que ser de tripas de animales como el zorrillo, que se cazan en los montes cercanos de las comunidades, entre otros animales, pero se habla mucho últimamente del zorrillo.
Eh, Así como el tecomate es el abuelo de la estructura del palo volador, se dice que entre los instrumentos, el arpa es la abuela de los instrumentos, pero también la abuela de los tenec, dicen, es la abuela de nosotros, es la madre. Y pues donde interviene la madre, la abuelita, las danzas son muy importantes, comentan, y pues se trata de cosas muy fuertes, muy poderosas. Eh, Al igual que algunos rabelitos, las arpas cuentan con un animal compañero que las dota de singularidad. Generalmente estas se tallan en las volutas de los instrumentos y, o en los clavijeros de las arpas, y tienen a veces una pequeña palomita que les sirve como afinador. La figura más común son los felinos, gatos, mapaches, etcétera, pero eh, de lo que identifican son una variedad de felinos que son las que acompañan a las arpas, y es precisamente esos animalitos, dicen, que les dan más fuerza a las arpas, porque hay arpas sin animalitos, pero dicen esas tienen menos fuerza, en cambio las que tienen el animalito vienen con más fuerza y se usan en rituales más potentes. Generalmente son rituales terapéuticos para pedir por la, por la salud de la persona. Y en cuanto al afinador, que en algunos casos es una pequeña figura de una palomita, pues se dice que es en sí el espíritu del arpa. Y esto se relaciona con la figura del espíritu para los Tene, que dicen que es Tzitzín, que es un ave, traduciendo, y esa ave te sobrevuela en la coronilla, en la cabeza, cuando Tzitzín se aleja porque es capturado por alguna entidad maligna, es cuando te espantas, cuando estás enfermo o cuando mueres, y cuando estás débil, y por lo tanto se tiene que recuperar tu fuerza, y para esto se hacen una serie de rituales. Y en este sentido, pues el arpa va acompañada de animal y de pequeño espíritu, que es el que a la que se le atribuye parte de su fuerza. Mm, y bueno, para confeccionar estos instrumentos hay toda una serie de prescripciones. Hay algunos lauderos que ayunan, y una vez terminados ciertos días de ayuno, el mismo día que van a hacer los instrumentos, los días que van a hacer los instrumentos tienen que ayunar, y luego ya listos, bendicen los instrumentos con copal, y también les ponen ofrendas o les dan de comer. eh, en algunos casos les introducen pedacitos de tamal, de bolín, los riegan con aguardiente, les dan de beber, para que se fortalezcan más, dicen, y a la vez ellos también comen, conviven con el instrumento. De lo contrario, pues se dice que pues si no se hace todo esto no se les da vida, y los animalitos no agarrarían la fuerza que necesitan y solo serían adornos. En cambio, si se hace todo esto, pues es como se garantiza la vida del instrumento, del animalito, de su espíritu. En algunas ocasiones estos bautizos, dicen algunos músicos, se acompañan con alguna danza, y es ahí donde adquieren más poder, dice. Y pues ya puesto toda esta copita de aguardiente, todo este alimento, pues está prohibido vender el instrumento, dicen, porque pues es persona. ¿Cómo vendes es como vender a una persona? ¿Cómo venderías a un niño que está bautizado? Hacen esta clase de analogía algunos interlocutores. Y así como los otros objetos van a descansar, los instrumentos también van a descansar cuando han cumplido su vida útil, ¿no? Como esta es una arpa ya muy viejita, ya
casi llegando a su descanso, tiene más de 30 años. Y pues lo que se tiene que hacer para hacerla descansar es un ritual parecido. Después de haber trabajado mucho, dice que se ganan su derecho al descanso, y para esto tienen que llevarlo a una cueva, y ahí en la cueva, generalmente se trata de las cuevas de las comunidades, la que tengan más cerca, y entre esas mismas cuevas ahí haces, por ejemplo, en Tamapats hay distintas cuevas, y una que se llama la cueva de San Nicolás, es la cueva de los músicos y la cueva donde tienen que ir los danzantes a dejar todas sus máscaras y todos sus aditamentos. Y en esas cuevas es donde se llevan a descansar los instrumentos, y también se hace una ofrenda, se hace un costumbre, se colocan por ahí los instrumentos, se les da de comer, de beber, se les dice algunas palabras, y ahí se abandonan. Y pues bueno, en otro caso de, de objetos que siguen una lógica similar son ay, perrito, perdón. Son los arcos de Todos Santos, que estos arcos se hacen para la fiesta de precisamente de Día de Muertos, y lo que se tiene que hacer es que después de que ha transcurrido todo el mes, ya llegando el día 30, el día de San Andrés, se tiene que retirar el arco del altar doméstico, y para esto pues lo que se acostumbra es que se le quiten las flores, se desflore, y estas mismas flores, las semillas de las flores se guardan para volverlas a sembrar. Se siembran generalmente el día de San Antonio, hasta esa fecha se guardan. Y pues hay una distribución del trabajo. Generalmente las mujeres son las que hacen esto de quitar las flores, los hombres son los que desprenden las puntas del arco, de la mesa, donde están apoyados, y luego lo sacan de la vivienda y lo llevan al solar, y ahí en el solar tiene su lugar, dicen los interlocutores, o sea, siempre se lleva donde mismo, ahí es el lugar donde se deja el arco, y ahí se prolonga el ritual, se le rocía el arco de aguardiente, se colocan tamales, se sahuma, se prenden velas, y pues para finalizar el arco queda ahí abandonado con todas estas cosas, incluyendo mm, estos sahumerios, y demás cosas que se hacen de barro. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Junto con las hojas de los tamales, todo se abandona ahí. Y pues bueno, lo que explican es que con la tirada del arco se está tirando la casa de los muertos, ¿no? Lo que dicen es que pues con esto se les cierra la puerta a los difuntos, y ya no permites que estén llegando hacia la tierra, y por el contrario, le estás avisando que tienen que que tienen que regresar al lugar de los muertos, que se llama el Atzenlab en Tene. Tienen que regresar para allá, ¿no? Y esta acción es con la que garantizan que pues bueno, se haga eso, ¿no? Los muertos regresen al lugar de los muertos, al Atzenlab. Y pues bueno, al preguntar por qué se tiene que tirar el arco, pues hay varias explicaciones. Ahí puse una de esas, ¿no? El arco se lleva donde va a descansar, y ya con eso cumple uno, se deja secar, se le quitan las flores para llevarlo a descansar. Yo pienso que es para completar el año, dice doña Sofía, para que se acabe ya. Dicen que si usted no cumple, se muere de volada. Y eso básicamente es lo que la mayoría de los interlocutores señalan, que si no se tira el arco, experimentas enfermedad,
porque estás dejando a los muertos aquí en la comunidad, ¿no? Cuando pues tienes que cumplir como con el ciclo y hacerlos que regresen hacia donde tienen que estar. Y pues bueno, se reconoce que este arco de Todos Santos es el más fuerte por sobre todos. Por ejemplo, un interlocutor dice, se puede llevar, hay altares para la Virgen, para los santos, esos tú los tienes en tu casa todo el tiempo, todo el año. Pero el altar de Santorum debe de ser tumbado porque si se deja, no se van los muertos. La familia se vendrá enfermando porque es el arco más fuerte. Y entonces es esta fuerza de los muertos la que se torna nociva y en ciertas situaciones la que produce más muerte, la muerte de la familia, ¿no? Y por eso es súper importante ahora sí que tirar el arco, clausurarlo y llevarlo a su lugar. Y pues bueno, a la par de todos estos rituales tenemos lo que ya les venía advirtiendo, el descanso de algunos objetos de barro como los ahumadores, que también acompañan estos rituales y pues son esenciales para la ritualidad técnica, los ahumadores. Con esto se lleva a cabo lo que se conoce como el Pajushtalap en Tenec, que es el ritual de sahumación, ¿no? De ahumar las cosas. Y pues bueno, la elaboración de sahumadores responde a la lógica del resto de los objetos de barro. Deben de hacerse en un día, sobre todo de luna llena, que se dice que es la más fuerte, y o de lo contrario, pues se obtienen piezas frágiles o sujetas a cuartearse. Y pues bueno, los ahumadores se dejan en algo que se llaman llegadas en Tenec Ultalab. Las llegadas, las llegadas están en cuevas, están en el monte, generalmente es esto, las llegadas son rocas planas que están dispuestas ahí o se disponen ahí y en esas rocas planas se efectúa es como una mesa, dicen ellos, por eso le dicen llegadas, porque ahí llegan los seres a los que estás esperando para el costumbre, ¿no? En las llegadas pones ofrenda, pones aguardiente, pones los tamales, ahumas, y ahí mismo vas a dejar, vas a abandonar. Y ahí mismo pues espera que sean como punto de convivencia y son muy importantes estas llegadas y las llegadas pues están en muchas partes que ellos identifican o que ellos trazan, incluso las cuevas, como digo, los solares, el monte, y pues esas llegadas son los puntos para ir a abandonar cosas también, ¿no? El sahumador es uno de los objetos que más se abandonan en las llegadas, pero además de sahumadores se pueden abandonar muchas más cosas en las llegadas. Hay gente que abandona la ropa, las máscaras mismas se abandonan a veces en llegadas. Cuando alguien muere van y dejan ahí como todas las, las cosas que disponía el difunto. Hay gente que las tira en las llegadas de su solar. Y pues eso pasa con los ahumadores, se dejan en llegadas una vez que cumplen la vida útil o que han participado en muchos rituales y ya se ven frágiles, se ven cuarteados. Generalmente estos depósitos de sahumadores se realizan en el marco de otros rituales, donde la pieza se va a utilizar para sahumarse por última vez. Un ejemplo de ello pues, son los rituales agrícolas que se llevan a cabo en las milpas. Ahí mismo se abandonan los ahumadores después de terminarse de usar. O los rituales que se llevan en las cuevas para pedir salud por las personas, o los rituales del mes de mayo que se hacen en Tamapats, otra vez, es que es la comunidad donde más trabajo,
en donde van a las cimas de algunos cerros, y ahí van a dejar toda la ofrenda, ¿no? Para que se reciba, la reciban las potencias a las que se le dediquen, y ahí mismo dejan los ahumadores, ¿no? En la tirada de los arcos de San Andrés se dejan ahumadores, entre otros rituales. Y pues bueno, además de sahumadores, como les digo, se dejan el resto de las ofrendas que se destinan a la tierra a manera de alimento. Se dice que se tienen que dejar ahí para que la tierra se las coma, ¿no? No saben cuánto tiempo va a pasar, pero haber dejado el depósito y el abandono de esto garantiza que con esto la tierra se va a alimentar. Y bueno, recapitulando un poco y para concluir, tenemos que estos objetos tratados, al igual que las personas, son poseedores de un espíritu asociado a la fuerza que les concede vida. Esta se adquiere desde el momento de su confección y se potencializa mediante diversas acciones con las que inician su vida ritual en el colectivo. Alrededor de estos objetos se construyen relaciones de sociabilidad en las que la categoría de persona resulta envolvente y coextensiva. Con ellos se brinda, se convive, se dialoga, se conforman parentescos, como es el caso de la abuela Arpa, del abuelo Tecomate, a quienes se les considera por sobre todo ancianos fuertes y sabios. Finalmente, los rituales de clausura o cierre se hacen necesarios para darle muerte a estos objetos, invalidando su poder y toda capacidad de agencia, si se quiere ver en esos términos. Y en algunos casos son pensados como rituales de descanso, como ocurre con los instrumentos musicales que se dice que tienen que descansar porque ya han cumplido su trabajo. Los rituales de clausura son de fundamental importancia cuando la fuerza acumulada tiende a tornarse peligrosa. Ejemplo de ello es el caso de las máscaras de diablos, que deben ser entregadas en la cueva mediante la celebración del costumbre, o lo mismo pasa con los arcos de Todos Santos, que con esto, con su entrega, se anula la presencia de los muertos, que buscan aferrarse a la tierra y que se resisten a partir hacia el mundo de los muertos, y mientras siguen aquí, pues la presencia se vuelve nociva y tienden a llevarse a personas, ¿no? De ahí la importancia de estos rituales, en particular haciendo énfasis de la clausura, del descanso que deben de tener. Y pues bueno, yo tengo algunas preguntas en el plano arqueológico, pero ahorita en la sesión de comentarios, en la sesión de comentarios ya ahorita las desahogaremos. Por el momento, pues esto es todo y damos paso a los comentarios propiamente. Muchísimas gracias, Imelda. Sí, por supuesto, muchas cosas de las que comentas tienen mucho que ver con arqueología, Sí. sinceramente. Claro que sí. Bueno, antes de continuar, de los presentes, ¿alguna pregunta, comentario con respecto a esta exposición tan interesante que nos hace la doctora Imelda Aguirre? ¿Alonso? Sí, no sé si pueda participar. Por supuesto. Sí, por supuesto, claro que sí. A ver, déjame prender. Sí, está muy interesante. Te felicito por esta presentación. Gracias. Bueno, creo que ahora en vez de ponerme en modo Viveros de Castro o así, me pondría en modo López Ostiniano y preguntaría, Venga. ¿has encontrado como digamos, si estas ideas de fuerza o corresponden como a algún tipo de, digamos, entidad anímica o o sea, como de alguna palabra que englobe a este tipo de relaciones? O sea, por ejemplo, pues yo cuando estaba con los quiché, pues era Nahual, por ejemplo, o también Guachival era la imagen, ¿no? Y Nahual era como el poder de las cosas. O sea, por ejemplo, los instrumentos musicales también tenían Nahual, ¿no?
o el dinero tenía nahual o cosas así. Entonces, no sé si allá los Tenec te dijeron como algo así en términos pues de la lengua que ellos manejan, si hay como palabras para designar esta fuerza que pueden tener pues los objetos, o en el caso de lo que yo encontré, pues las personas también, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Los Tenec no tienen como tal así la multiplicidad de nahuales que tienen otros pueblos mayas, como donde tú trabajas, que todo tiene un nahual, ¿no? O muchas cosas, y son a veces animales o otras cosas, ¿no? Porque hasta son objetos pero mucho de esta fuerza, como bien señalas, sí viene de una entidad anímica, ¿no? O sea, que es esto que llamo el tzitzín, que es un ave, que es el ave compañera, que, que se puede asemejar con el espíritu, ¿no? O sea, y un espíritu genérico que se comparte. Y mucha de la fuerza que poseen los seres humanos y en este caso los objetos o otros existentes a los que se les atribuye humanidad vienen de este Tzitzín o Jatalab, que también, y tiene como pues una composición muy interesante, ¿no? Porque como señalaba, en términos generales, pues es un ave que te está sobrevolando en la coronilla y esa ave te da fuerza de movimiento, dicen ellos, o sea, la motriz con la que te puedes mover, caminar, pero también de pensamiento, ¿no? Y entonces de ahí viene parte como de todo el principio vital. Muchas de estas cosas son fuertes de pensamiento, y de ahí y hay como todo un campo semántico de palabras que tienen que ver con esa fuerza de pensamiento que es la sabiduría, e incluso al curandero se le llama de alguna manera semejante, ¿no? Y pues entonces se comparte como esa esencia de fuerza de pensamiento y fuerza de movimiento, pero sobre todo de pensamiento con estos objetos, ¿no? Y con otros existentes, sobre todo es fuerza de pensamiento. Y ya, pues explorando más, pues otros existentes, hay existentes que tienen fuerza de movimiento, ¿no? Como son los mismos nahuales acá, pero que es como más en el sentido de la persona que se torna animal, ¿no? Más que otra clase de compañero. Más o menos es por ahí esa. eh, Ok, ¿alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? Bueno, mientras los compañeros se deciden, yo sí me la muchas. Efectivamente es muy, muy interesante en el caso arqueológico, porque en muchas ocasiones lo que nosotros como arqueólogos encontramos es justo estos depósitos, resultado de los procesos, de estos como muertes de los objetos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de Tamoy, ¿no? También en el sitio de la Huasteca, hay un depósito de cerca de 2 metros de grosor, donde hay incensarios, donde hay una gran cantidad de vasijas, ninguna tiene, digamos, huellas de uso en el sentido de que tengan algún tipo de desgaste, etcétera, sino que más bien parece que solo se utilizaron en una ocasión y se desecharon, ¿no? Gran parte de estas vasijas tienen de estas, digamos, roturas, ¿no? Intencionales, quemadas, etcétera, ¿no? O sea, gran parte de los contextos arqueológicos, ¿no? Versan sobre este tipo de depósitos, ¿no? Este tipo de depósitos de abandono, por eso me llamaba mucho la atención en este sentido, ¿no? O sea, bueno, que son entidades vivas, esos objetos, y que por lo tanto también reciben la muerte, ¿no? Y es el mismo caso de los edificios. O sea, tenemos edificios que sí, bueno, sufren este mismo proceso, ¿no? Y otro tema que también me llamó mucho la atención, y bueno, aquí
no sé si le robaré la participación a Alejandro Uriarte, pero sí, en el sentido de que, por ejemplo, en el sitio que él trabaja en Iztapa, hay una gran cantidad de estas rocas lisas, muy similares a lo que con los TENEC llamas mesas, ¿no? Y justo asociado a estas rocas redondas, lisas, se han encontrado una gran cantidad de depósitos, algunos ahí sí se han hecho análisis y parece que contenían alimentos, ¿no? Entonces, también un poco en este sentido, en el que pues estas mesas, ¿no? Juegan papeles fundamentales. Incluso, bueno, me da ya un poco de luces con respecto a que estas mesas están asociadas a los edificios. Siempre están frente a los edificios, ¿no? Y ahí es donde se están encontrando todos estos depósitos, ¿no? Sí, es muy interesante. Digo, bueno, no daba el tiempo, pero me hubiera gustado algunas imágenes con respecto a si es el mismo lugar donde se desechan los sujetos y si hay como una especie, bueno, en la arqueología le llamamos la estratificación de estos depósitos, de estos desechos. O sea, si es el mismo lugar y si tú observaste algún tipo de, pues sí, depósito, ¿no? Si se van generando estos depósitos de estas constantes prácticas en estos mismos lugares, ¿no? Bueno, sería como toda mi participación. Gracias. No te escuchamos, Isabela, tu micrófono. ¿Me escuchan? Listo, ya, Imelda, sí. Eso, ay, disculpa. Cuando yo estaba haciendo esta ponencia, como rescatando los datos sobre estos rituales de clausura, me venían a la mente muchas de estas preguntas, ¿no? Si los contextos arqueológicos esto pasaba, ¿no? Básicamente porque tengo conocimiento que en muchos lugares del área maya esto sucede, las muertes de objetos, de seres rituales, de edificios, de estelas, ¿no? Y que son sucesos totalmente intencionados para marcar la defunción tan solo de alguna persona, como también ocurre acá, ¿no? Cuando alguien muere, pues que se desechan algunos de sus enseres más preciados, o no sé, alguna era, etcétera, ¿no? Y pues bueno, yo creo que aquí encontramos algunas consonancias en los tiempos, en el pasado y en el presente. Quiero decir que sí hay algunos lugares donde se deposita esto más bien se ve como en algunos solares, pero en el discurso los TENEC dicen esto, ¿no? O sea que estos lugares, por ejemplo el Ultalab, la mesa, que ahí se tienen que llevar las cosas y ahí se dejan. Lo cierto es que después de un tiempo ellos mismos limpian, ¿no? Ellos mismos limpian estos lugares porque si no año con año tendrían una cantidad así de lo que ellos consideran a veces fuerza de la mala, ¿no? De la que enferma. Y entonces, porque estas cosas, como el muerto, después de un tiempo de tenerlo ahí, tiene que enterrarse bien, ¿no? Ellos mismos a veces propician este enterramiento o ellos mismos limpian para poder depurar toda esta fuerza que ahí se va conteniendo, ¿no? En su discurso dicen pues que ahí se deben de dejar las cosas y la tierra es la que se lo va a comer, ¿no? Esto no siempre pasa, sobre todo en los solares domésticos, ¿no? Ellos limpian mucho después del siguiente año, 2, a lo mucho quitan los arcos de unos 3 años y empiezan ellos mismos a limpiar el espacio. En las cuevas esto se ve menos, ¿no? O sea, sí hay como más objetos que ahí son abandonados
pero igual hay gente que se los lleva, ¿no? Y que se los roba y los utiliza para hacer brujerías o para distintos fines malévolos y perversos. Y pues se van desapareciendo todas esas taceras, ¿no? No son como santuarios, no son pues como museos ahí, ¿no? Intocables, sino más bien sí, en el discurso esto se dice, pero lo que pasa después de dejar un objeto es que le pueden pasar muchas más cosas, ¿no? Y la fuerza que se pretende extinguir ahora se manipula para otros fines, ¿no? Que es precisamente lo que no se quiere. Pero pues hay gente que sí lo hace, más o Sí, menos. gracias, Imelda. No sé si hay ya alguna otra intervención o algún otro comentario. Alejandro. Sí, buenas tardes. Digo, yo sé que bueno, digamos que en el gremio arqueológico el problema de las analogías y hasta dónde pueden llegar, pues es un problema pues ya muy longevo, ¿no? En la arqueología, ¿no? ¿Qué tanto se pueden hacer la analogía etnográfica del presente? Bueno, con los hechos del presente se pueden dar luces sobre el pasado, pero creo que aquí, pues, Ivonne me ha abierto un panorama ahorita con el ejemplo que mencionaba de Izapa. Ujú. Efectivamente, no solo en Izapa, en muchos sitios del área maya existen estas, pues que le hemos llamado como ofrendas, ¿no? A ciertos lugares o a ciertos monumentos cuando ya están abandonados, ¿no? Es muy común a veces encontrar monumentos o estelas o altares del periodo clásico que tienen incensarios u otro tipo de objetos depositados del periodo posclásico, es decir, de siglos después del abandono de un sitio, ¿no? Por eso me pareció ahorita que Ivonne mencionaba un poco el caso de Izapa y con lo que nos expusiste, Imelda, sí es muy interesante porque ahora me haces preguntarme si estos lugares o estas estelas, monumentos o edificios constituyen estos lugares que en el caso aquí que los lugares que tú mencionabas, pues denominan como entradas, ¿no? Como esos puntos específicos que permiten un cierto contacto. Y no son efectivamente lugares donde van deposicionando cosas al infinito, ¿no? Sino nosotros encontramos normalmente lo que fue el último evento, pero no sabemos cuántos eventos hubo atrás. Seguramente, efectivamente, limpiaban o acondicionaban el lugar y lo que nosotros encontramos es la última ofrenda, ¿no? De cuántas o de cuánto tiempo, no lo sé. Pero sí existen estos como lugares específicos que nosotros hemos pues asociado con los cultos a los ancestros o los cultos a los lugares, pero que bien pudieran estar en esta misma lógica, ¿no? De estos lugares que son como particulares para hacer este tipo de depósitos de ciertos objetos, o en este caso vasijas principalmente, ¿no? Pero que sí pueden ser parte de un proceso de rituales que pueden tener siglos incluso, ¿no? Y que nosotros vamos encontrando nada más lo último que quedó ahí, ¿no? Pues nada más era como un comentario. Sí. ¿Alguna otra intervención por parte de alguno de nuestros colegas presentes? Bueno, también mientras se deciden los compañeros, aprovecho un último comentario. Me llama mucho la atención justo esto que comentabas para el caso de las máscaras, ¿no? Decías, bueno, son 7 días, 7 años, etcétera, ¿no? Bueno, Alejandro lo comentaba bastante bien. En arqueología tenemos un problema y una discusión interesante con respecto a la analogía etnográfica. Para nosotros es el eje y bueno, tiene que replantearse, pero bueno, es otro tema. Pero justo sin caer en la analogía, es que me llama la atención eso de los periodos de tiempo, no el número 7, etcétera, sino solo los periodos de tiempo, porque es algo también que nosotros encontramos en la arqueología. Quizá no con esta certeza o esta seguridad con la que tú nos dices 7 días, 7 años, etcétera, pero por ejemplo, hay sitios en donde los abandonos de los edificios, por ejemplo, no son todos contemporáneos, sino que se van dando de manera, digamos, diferenciada. Entonces podemos encontrar que un abandono, o sea, un edificio, perdón,
tuvo un abandono en un momento, y encontramos esta cerámica de un momento específico y materiales de un momento específico, y el edificio que está a metros de él tuvo un abandono posterior, ¿no? Con otro tipo de depósitos, ¿no? Entonces, justo esta situación de que parece, bueno, en arqueología también sería posible ver estos como periodos, ¿no? De ocupación, de uso de ciertos objetos, de ciertos artefactos, que muchas veces no tienen que ver con, en el caso de la arqueología, con si están o no desgastados, ¿no? Por ejemplo, tenemos cerámicas, ¿no? Que jamás se usaron y se desechan, ¿no? Y por otro lado, tenemos cerámicas que a pesar de que están fragmentadas, se siguen pegando en época prehispánica, ¿no? O sea, no pueden desecharse y pueden estar ya completamente destruidas y se van pegando, ¿no? O sea, en el caso de, por ejemplo, en el caso de Tamoy, tenemos cerámicas pegadas hasta con chapopote, ¿no? O sea, ya completamente que van como por la cuarta pegada, ¿no? Desde época prehispánica. Entonces sí creo que, como dice Alejandro, ¿no? Nos llama a reflexionar a nosotros como arqueólogos sobre todos estos procesos, ¿no? Y estas prácticas que, pues, a final de cuentas, nosotros también vemos en el registro arqueológico. Claro, pues surgen varias preguntas, ¿no? Quizá desde la antropología las respuestas pueden ser más claras en apariencia, porque pues tenemos a los interlocutores, ¿no? Y ellos nos brindan las explicaciones, pero siempre, a veces lo que explican no necesariamente es lo que es, ¿no? Como esto de los depósitos se tienen que dejar ahí que se los coma la tierra. Y pues cuál, ¿no? Al siguiente año llegas y ya limpiaron, ¿no? O sea, pero no es que no se los haya comido la tierra, ¿no? El tiempo para ellos fue el idóneo para que eso haya ocurrido. Tenemos varios puntos, por ejemplo, de los 7 años que se danza y los 7 años de desechar la máscara. Los TEC, como otros pueblos, tienen determinados valores numéricos que son los que propician las relaciones con otros existentes, ¿no? El 7 mencionan es el número del diablo, ¿no? Y por eso es los años que debes de danzar para cumplirle la promesa, pero también son los años en que se debe de desechar la máscara, ¿no? Porque ya acumuló toda esta fuerza. Estando en buenas condiciones o no, ¿no? 7 se debe desechar si no te vuelves loco, dice, ¿no? O te enfermas. Caso contrario a cosas que no se consideran tan delicadas como los instrumentos, ¿no? Que pueden durar muchos años contigo, incluso pues toda una vida y si están en buen estado o si consideran que no han cumplido su trabajo, pues podrán permanecer, ¿no? Lo mismo con el tecomate, ¿no? Que puede durar muchísimos años, con ellos. Pero pues bueno, sí hay un discernimiento de qué objetos son delicados y qué objetos pueden convivir en el colectivo sin causar problemas, ¿no? Yo creo que de ahí radica mucho el desechar o el conservar, ¿no? Como en el caso de las vasijas o lo que tú señalas, pues sin duda tenían un papel fundamental e importante, ¿no? De ahí que pues no se fueran a descansar, sino que tenían que permanecer ahí. Sí. Muchísimas gracias, Imelda. Me generas otras dudas, pero bueno, lo platicaremos en otro momento. No sé si hay alguna otra intervención, comentario por parte de nuestros asistentes. Bueno, creo que ya no. Creo que pues no. te agradecemos, Imelda, tu presentación, excelente presentación, muy interesante. Y pues estamos con esta plática, fin a lo que sería la sesión número 6. Y en breve, bueno, estaremos haciendo llegar lo correspondiente a la sesión 7 de nuestro seminario Antropología de la Producción. Muchas gracias y en nombre del Centro INA, San Luis Potosí,
Imelda Aguirre y su servidora, les agradecemos su asistencia. Gracias.